Gracias por acompañarnos en directo desde Oaxaca. Les saludamos en el tercer encuentro regional que organiza la Sala Regional Jalapa. Gracias por acompañarnos. Los derechos políticos de las personas con discapacidad y el ejercicio de su ciudadanía. A continuación, presento con mucho gusto a quienes integran esta mesa. Saludo al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés de Menegui. A la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Elizabeth Nava Gutiérrez. Con gusto, saludo al activista de los derechos de las personas con discapacidad, Edgar Cruz Luján. Con el mismo agrado, saludamos al consejero del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura. Damos la más cordial bienvenida a la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Elena Margarita Jiménez Martínez. Para moderar esta mesa, saludamos con gusto a quien es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Gloria Ángeles Cruz López. Tiene el uso de la voz la moderadora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Saludo a todas las personas asistentes el día de hoy, a las instituciones participantes y sobre todo a la Sala Regional Jalapa a través de su presidenta, Roselia Bustillo Marín. Gracias por la oportunidad de participar en esta mesa y sean todos bienvenidos y bienvenidas a Oaxaca. Hoy Oaxaca está de manteles largos y como buena oaxaqueña les digo que tenemos el corazón muy contento aquí en Oaxaca por tenerles a todos ustedes. Bienvenidos a la primera mesa, los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos. Ya fueron presentadas las personalidades que nos acompañan el día de hoy, grandes amigos, bienvenidos y vamos a tomar lo mejor de ustedes porque tienen mucha experiencia en esta materia y sobre todo en este tema que nos van a hacer el favor de compartir. Y una democracia que deja fuera a alguien, deja un vacío en todos. Con esta idea deseo iniciar esta mesa de diálogo porque refleja el compromiso que las instituciones electorales debemos asumir, asegurar que nadie quede excluido del ejercicio de sus derechos, particularmente las personas con discapacidad, cuyas voces, experiencias y aportes son indispensables para construir procesos verdaderamente incluyentes. La participación plena no es una aspiración abstracta, es una condición esencial para la legitimidad democrática. Ya lo decía el magistrado Batis, hay 5 temas muy importantes, dentro de ellos el que nos resuena en esta mesa es la igualdad sustantiva, que es una obligación jurídica de que todas las personas gocen de todos los derechos políticos electorales. En ese sentido, según datos del INEGI, 8.8 millones de personas mayores de 5 años son personas con discapacidad. De ese porcentaje equivale al 7.2 de la población nacional. Entonces es un tema que nos obliga a platicar, a comentar y sobre todo como autoridades electorales nos obliga a tener un compromiso firme para hacer plenos el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales. Y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz hasta por 10 minutos al consejero. Entonces, ¿quién va primero? Como primer ponente nos comentan, inicia el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés de Menegui. Tiene hasta 10 minutos. No me gustaría utilizar la tarjeta roja que ya la tenemos aquí. La tarjeta. Entonces, nuestro árbitro. Pues empezamos. ¿Mande? Por favor. Muchas gracias, estimada moderadora, magistrada Gloria Ángeles. Un gusto estar el día de hoy en esta hermosa ciudad de Oaxaca. Y antes de iniciar mi intervención, como ajuste razonable en el tema tan importante que nos toca el día de hoy, que son los derechos políticos de las personas con discapacidad y el ejercicio de esa ciudadanía, me voy a describir. Soy una persona
mayor de 45 años aproximadamente, piel morena, tengo una guayabera blanca con una franja azul del lado derecho, uso lentes, cabello corto, barba. Y es un gusto estar aquí con todos ustedes en esta mañana, donde hablar de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad es hablar de la esencia misma de la democracia. La participación plena, la igualdad de las condiciones y el reconocimiento de la dignidad humana. Una democracia solo puede considerarse auténtica cuando todas las personas, sin excepción, pueden ejercer su ciudadanía de manera libre, informada y efectiva. Desde luego, esto se escucha muy bonito, esto ha sido un ideal que establece una democracia perfectible. Sin embargo, y que es sin duda durante muchos años, las personas con discapacidad enfrentan barreras, tanto visibles como invisibles, obstáculos físicos, perjuicios sociales y en ocasiones limitaciones normativas que restringen el derecho a votar, a ser electas o participar en procesos públicos. Hoy sabemos que esas barreras no solo vulneran sus derechos, sino empobrecen nuestra vida democrática. El principio rector debe ser claro: la discapacidad no anula la ciudadanía. Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a decidir sobre el rumbo de sus comunidades y desde luego de su vida plena. Y un principio fundamental de los derechos humanos es la dignidad humana, donde la justicia electoral ha establecido criterios importantísimos, donde establece un principal entorno que es juzgar en base a la dignidad humana. Y para eso es importante, considero, el doctor, un gran especialista en derechos humanos, el doctor Adalberto Méndez, establece y hace un análisis convencional, y esto es importante referirlo, porque visibilizar los derechos humanos desde el enfoque convencional es muy importante para el Estado mexicano y para nuestra democracia. Y es que si hacemos un análisis a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a sus derechos político-electorales, la referencia inmediata sería el artículo 29 del máximo instrumento internacional. Esta misma convención nos enfoca en un tema de participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad, clasificándolos de manera a síntesis o de manera general en 4 derechos, que es el de votar, el de ser votado, el derecho de asociación y desde luego el derecho de afiliación. Es importante establecer que, como bien conocemos, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos electorales en las 32 entidades federativas han construido entornos accesibles, desde las boletas braille hasta intérpretes de lenguas de señas mexicana, desde las campañas incluyentes, desde la capacitación a los funcionarios de las mesas de casillas, es importantísimo para el ejercicio del voto. Hasta una infraestructura adecuada ha establecido. Yo creo que el derecho de voto es un derecho que ha sido consagrado en el Estado mexicano de manera adecuada. Sin embargo, nos falta el derecho a ser votado de manera real en la norma. Es importante establecer que el segundo derecho que establece el artículo 29 de la Convención, el derecho de ser votado, es una agenda pendiente en la construcción de normas sustantivas desde las legislaturas. Es una agenda pendiente que tiene el Congreso de la Unión. Como bien podemos referir en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como en mi legislación local, únicamente voy a referir, se señala a la persona discapacidad solamente una vez. Una vez, y cuando nos hablan del libro segundo, que es de la integración de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión y de las entidades federativas, así como los ayuntamientos, en el título de la participación ciudadana, de los derechos y obligaciones en el punto 5, y nos establece textualmente: los derechos político-electorales se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto es muy importante, porque hablar de dignidad humana es ir construyendo en sinergia con las autoridades, con los tres órdenes de gobierno y así con la misma sociedad y desde lo individual. Es de suma importancia establecer que esta agenda pendiente es importante. Si bien el doctor Adalberto Méndez establece que hay un quinto derecho muy importante en la participación política con las personas con discapacidad, y estamos hablando del derecho a la consulta. El derecho a la consulta es un derecho político electoral ya establecido propiamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y me refiero a la tesis 64 del 2016, en donde establece que más que nada en el tema de comunidades indígenas y pueblos originarios y afromexicanos, la consulta a las comunidades es fundamental y un derecho político que puede ser recorrido por la vía electoral. Si bien podemos pensar que esto ha sido en materia de comunidades indígenas, también es cierto que también hay precedentes muy importantes como la sentencia el SUT-JC 92-2022, previo a las elecciones del proceso electoral 2023-2024, una persona de la discapacidad, con discapacidad, estableció este precedente muy importante, donde la Sala Superior estableció que efectivamente dio vista al Congreso de la Unión para que legislara sobre las personas con discapacidad, pero no solamente que legislara, sino que consultara a las comunidades y a los colectivos este tipo de acciones. El derecho a la consulta, y lo voy a comentar de esta manera, para que las normas se legislen y sean sustantivas en el derecho, es necesario considerar el derecho a la consulta como un derecho político electoral. Es importante legislar desde la vivencia y no tanto de la comodidad. Por eso suscribo la importancia de este tipo de consultas en la legislación, como bien hace un momento comentaban en la mesa plenaria. La elección del 2027 va a ser una elección muy importante, va a ser una elección muy judicializable, muy digital, la mayor. Sin embargo, yo espero que en esta elección 2027 realmente sea una elección incluyente, donde las normas ya se encuentren plasmadas. Hemos avanzado mucho, las autoridades, los organismos públicos electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral, han establecido las acciones afirmativas conforme al contexto social que se vive en ese momento. Sin embargo, también es importante que las acciones afirmativas son temporales y cada proceso electoral se tienen que ir renovando cada una de estas. Es por eso la importancia de perder el miedo y empezar a legislar, empezar a hacer las consultas necesarias a efecto de consolidar una justicia electoral, una democracia importante dentro de nuestra vida democrática. Yo les puedo rápido, solamente como experiencia local, comentarles que el Tribunal Electoral de Quintana Roo en el proceso electoral 2024 revocó el registro más que nada de las candidaturas porque se les impuso un requisito especial que era acorde al derecho político electoral de representación. Y esto se debió a que los lineamientos de clasificación de salud y discapacidad fueron revocados porque no se establecieron dentro de la certeza. Y el tribunal emitió una acción declarativa de manera general a todos los partidos políticos y a todas las personas que en su momento participaban. Otro punto fundamental que ha sido, yo creo que parte importante de la democracia en Quintana Roo, ha sido la instauración de la Defensoría Pública Electoral. Esta Defensoría ha sido un eje principal en el acompañamiento de todo medio de impugnación y es importante establecer y no decir, desde 2022 tenemos la instauración de la Defensoría Pública Electoral y en el 2024 ellos fueron parte importante. Al Tribunal Electoral nos controvirtieron algunas resoluciones y la Sala Regional Jalapa le dio la razón, más que nada por el tema de la legitimación activa. Y esto es importante porque los mecanismos se van abriendo. Sin embargo, es importante referir por último que la justicia electoral
y nuestro compromiso con las instituciones electorales y como sociedad es avanzar hacia un modelo donde la inclusión no sea un esfuerzo especial, sino la forma natural de funcionar. Una democracia que excluye no es una democracia. Una democracia que incluye, en cambio, se fortalece y se humaniza. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estimado presidente. Sergio Avilés de Megui. Nos queda claro que las barreras empobrecen la vida democrática. Por lo tanto, debemos seguir trabajando la dignidad humana para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad y, sobre todo, como señalaba usted, el derecho a la consulta, que es tan importante, para que estas personas nos hagan saber sus necesidades y, con base en ello, seguir trabajando toda esta posibilidad que tenemos para que sea una realidad, tanto en Oaxaca como en México. Nos seguimos comprometiendo con ese objetivo que tenemos todas las personas que estamos en esa mesa. Y en ese sentido, continuamos con el consejero Jorge Montaño Ventura. Bienvenido a Oaxaca, consejero, un gran aliado de la familia electoral. Como todos decimos, acá estamos toda la familia electoral. Faltan muchos, pero todos los que están aquí son bienvenidos siempre a Oaxaca. Y muchas gracias, señor consejero, por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, nuestra Gloria, por moderar esta mesa importante por el tema que reviste. Y agradecer, sin duda, la amable invitación por parte de la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, magistrada Rosalía Bustillos, que nos hizo esa gentil invitación, y por supuesto a quienes integran la Sala Regional Jalapa, mis amigos, la magistrada Eva y al magistrado José Antonio Troncoso, y pues que estamos hoy acompañados por quienes representan al máximo tribunal en materia electoral de nuestro país, magistrado Batis, magistrado presidente, gracias por acompañarnos, y nuestra amiga la magistrada Claudia Valle también. Que pues venimos de lo local, tenemos la oportunidad de compartir que venimos de lo local, y ahí se ha mencionado bastante del tema de lo local, que los criterios que generan de lo local, sin duda, bueno, ya quienes me han antecedido en el inicio del panel ya han hecho señalamiento a ello, y agradecer también a quienes vienen de los estados que integran en la tercera circunscripción, ya no me referí a ellos por economía procesal, como decimos, de tiempo, pero me da gusto verles, estamos aquí, consejeros electorales, están magistrados, están fiscales, y siempre me refiero mucho a ello como la familia electoral, efectivamente, ese trípode electoral que somos nosotros quienes velamos precisamente por la democracia en este país, administrativos, jurisdiccionales y penal electoral, y por supuesto a la familia INE, a las y los delegados de la tercera circunscripción. Muchas gracias también por acompañarnos. Ayer tuvimos el evento de la presentación del sistema de estadística de los dos procesos que vivimos, el ordinario y el extraordinario del Poder Judicial, y también nos acompañaron, y muchos de ustedes ayer tuvimos la oportunidad de saludarlo. Valoro mucho que nos acompañen el día de hoy, y bueno, referirnos precisamente a este tema es hablar de un pilar fundamental de nuestra democracia, el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas con capacidad. Y me voy a referir aquí a una persona, un estadounidense, el reverendo, que también fue activista de los derechos civiles, Jesse Jackson, que tenía una frase que creo que todos de una u otra forma la hemos logrado llevar en todos los foros o paneles, y también la hemos logrado materializar cuando tenemos la oportunidad de tener que implementar medidas de inclusión. Y la frase dice: cuando todos y todas están incluidos, todas y todos ganamos. Sin duda que así es, porque hablar de ciudadanía es una ciudadanía múltiple, una ciudadanía diversa, no es un concepto homogéneo la ciudadanía, lo hemos venido viendo ahora
precisamente con el tema de estos grupos que han tenido que hemos tenido que adoptar medidas afirmativas para poder garantizar sus derechos políticos electorales. Cada quien tiene una realidad distinta, una identidad y condición totalmente distinta, y eso es lo que estamos haciendo en el área administrativa electoral, precisamente enfocarnos en esas perspectivas urgentes que demandan millones de mexicanas y de mexicanos que históricamente han venido enfrentando precisamente esas barreras para la participación libre en la vida democrática de nuestro país. Y no solo es para quienes están residiendo en el país, si bien hablamos de personas que tienen algún impedimento, también estamos buscando garantizar, y ya se ha llevado a cabo, ya se materializó en los procesos electorales que hemos dado cuenta, el voto de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero. Eso tampoco nosotros podemos soslayarlo, porque ha sido un trabajo muy estructurado, metódico y de un gran esfuerzo que ha hecho tanto la autoridad electoral como la autoridad consular y los grupos de las y los mexicanos que residen en el extranjero, buscando que se les garantice el derecho a elegir a sus autoridades por el voto libre, secreto y directo. Comencemos por dimensionar el tema de lo que es el reto que tenemos de la población con discapacidad. En México, de acuerdo al INEGI en el último censo, que es el 2023, existen 8.8 millones de personas, lo cual representa alrededor del 7.2% de la población total. O sea, aquí estamos refiriéndonos a una población numerosa, una comunidad diversa y cuyos derechos de votar y ser votados, de asociarse, de informarse y de influir en la dirección de nuestro país están consagrados en la Constitución. Y no solo en la Constitución, no olvidemos el tema de la convencionalidad y que aplica para los tres integrantes de la familia electoral, la convencionalidad, y que es un imperativo para nosotros que pueda ser observado y aplicado, porque México así lo ha ratificado en estos temas de convencionalidad. ¿Qué es lo que realiza el INE? Pues el INE tiene un trabajo importante, porque no es un acto de brindar una concesión, sino, como lo señalé, un imperativo de justicia y de calidad democrática. Voy a compartir de manera breve algunas de las acciones concretas emprendidas por el Instituto Nacional Electoral, conocidas por todos y que todos hemos tenido la oportunidad de llevarlas a cabo. La autoridad administrativa electoral las presenta, la autoridad jurisdiccional se encarga de que se respeten y por supuesto que la autoridad penal electoral busca que nadie le infrinja con una conducta violatoria de la Ley General de Delitos Electorales. La accesibilidad en los módulos de atención ciudadana. Se han realizado muchos ajustes en la infraestructura de nuestros módulos para poder garantizar el acceso de las personas que tienen una discapacidad motriz, visual o auditiva y que puedan realizar sus trámites, que aquí en los MAC, módulos de atención ciudadana, que así se llaman, es llevar a cabo el trámite de su credencial para votar. Ustedes lo ven, rampas de accesibilidad, incluso el brindar una atención primigenia, una atención a quienes presentan algún tipo de impedimento físico, una atención prioritaria. El diseño universal de la credencial para votar. Aquí vemos que la credencial para votar está siendo diseñada con elementos táctiles que ya permiten su identificación a personas que tienen alguna debilidad visual. Y este documento es un documento totalmente accesible para toda la ciudadanía y, como ustedes lo saben, es totalmente gratuita su expedición. La accesibilidad a las casillas electorales. Aquí el Instituto Nacional Electoral ha emitido lineamientos obligatorios para que todas las mesas directivas de casillas se instalen precisamente en lugares físicamente accesibles. Esto en cada proceso electivo se despliegan equipos para que se pueda verificar y apoyar precisamente todo este procedimiento en el que es implementar rampas, señalizar todas las rutas de acceso.
4, el protocolo para el voto de personas con discapacidad. Contamos con un protocolo específico que faculta a las y a los funcionarios de casilla a brindar asistencia a quien lo solicite, garantizando en todo momento la libertad y la secrecía del voto. Y esto incluye precisamente que una persona de confianza del elector o la electora ingrese a apoyarlo al momento que va a sufragar en la boleta dentro de la mampara. Bueno, instrumentos que ayudan a votar, tenemos la plantilla braille, que para la boleta electoral federal, precisamente para personas con debilidad visual, y la capacitación incluyente que hemos traído, que está en todos los materiales y programas que se presentan para capacitación de funcionarios de casilla, integrándolos precisamente con enfoque de derechos humanos y, por supuesto, de total inclusión, de manera que se pueda atender a estas personas con discapacidad con respeto y conocimiento de todos los protocolos. Tenemos campañas de información totalmente accesibles y la promoción de participación política que realiza el Instituto Nacional Electoral a través de diversos programas en todos los medios de comunicación y redes sociales. ¿Qué necesitamos? Fortalecer precisamente la capacitación de los funcionarios de casilla, incrementarlo para poder tener mayor accesibilidad en toda la logística electoral y con ello garantizando los derechos políticos electorales de todas las personas que se encuentren con alguna limitación física. Es aquí una democracia donde nadie se quede fuera, porque cuando todos participamos, todas y todos ganamos. La labor del Instituto Nacional Electoral, desde la parte administrativa de organizar elecciones, y que el INE organiza elecciones, y por eso es un referente a nivel internacional, porque el INE organiza elecciones y las organiza bien. Y para ello seguiremos nosotros implementando todos los protocolos para la inclusión de las mexicanas y los mexicanos, que podamos promover y tutelar sus derechos políticos electorales y, por supuesto, seguir nosotros avanzando en esta materia que es inacabada, inacabable. Muchas gracias. Perdóneme, señor consejero, todas las interrupciones, pero me pusieron el trabajo más difícil. Hay términos. Hay términos, exactamente. Nos queda claro con su participación que desde lo local velamos por la democracia y un pilar fundamental es el ejercicio pleno de los derechos humanos, sobre todo para materializar con medidas inclusivas este reto para las personas históricamente vulnerables, como son las personas con discapacidad, y un reto el que usted señaló muy importante, hacer una justicia de calidad y humana, democrática, y en ese sentido que sea el voto efectivo para todas las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, señor consejero, y discúlpeme ese trabajo tan difícil que estoy haciendo. Seguimos con la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Bienvenida, consejera Elizabeth Nava Gutiérrez. Magistrada. Tiene usted hasta 10 minutos. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y todos. La verdad es que no sé si es a nivel nacional o solamente en Tabasco, pero el día de hoy es el Día del Servidor Electoral en Tabasco. Entonces, sin duda que además se haga este encuentro en esta fecha para nosotros representa algo muy simbólico y algo muy relevante, porque los que estamos reunidos en esta tercera circunscripción podemos impactar en acciones y políticas públicas que puedan abonar a todos los grupos y a todas las personas. De entrada, gracias a la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, la magistrada Roselia Bustillos. Y bueno, déjenme pasar rápido para que no me saquen las tarjetas. Yo traigo unas cifras. A lo mejor quizás no seremos voces autorizadas para hablar de lo personal por cuanto hace a discapacidad, pero sí como autoridades electorales para presentar lo que hemos hecho, lo que tenemos pendiente por hacer y escuchar a quienes nos pueden decir qué más tendríamos que hacer. Entonces, la que sigue, por favor. En Tabasco, las estadísticas del 2020 del INEGI, que hablan de población con discapacidad, nos dicen que hay 128,454 personas por arriba de los 18 años que sufren de alguna discapacidad. Esto es un 5.35% de la población estatal. Y como se puede ver y como siempre sucede, la mayoría son mujeres. Entonces, no nada más basta hablar de discapacidad, sino también de interseccionalidad, que afectan otros temas. La que sigue, por favor.
Y entonces voy a dividir mis láminas en dos partes. Los primeros son como personas que participamos activamente en las elecciones y la otra como electores. Al final, voto pasivo y voto activo. En Tabasco tenemos de los procesos para personas seleccionadas como supervisores y capacitadores electorales, el Consejo emitió una acción de nivelación y esto es que se les puso un punto adicional en el examen a las personas que alcanzaban mínimo la calificación de 6 y entonces nos encontramos con que de las 19 personas que participaron para el proceso 23-24, pues solamente alcanzaron a pasar 6 personas. Para el de personas juzgadoras que participaron 7, no tuvimos ninguna contratación de estas personas. La que sigue, por favor. En las consejerías distritales, adicional a esto, pusimos un criterio preferencial que es que quien tenga o se encuentre dentro de un grupo en situación de vulnerabilidad se le daba un criterio preferente. Es decir, si se empataban las calificaciones, optábamos por esta persona. Y entonces, pues de los registrados para las consejerías, de 14 que se registraron, nada más contratamos 4 y de los registrados para vocalías no se contrató a ninguna de las personas. La que sigue, por favor. Ahora, ya hablando de cuando acudimos o cuando acuden a las casillas, pues tenemos otro tema, porque vemos que aunque tenemos, por ejemplo, en Tabasco 1.332 inmuebles para el 23-24 y en el personas juzgadoras 1.189, parte de los inmuebles no cuentan con medidas de accesibilidad, entre ellas rampas, señalización, pasamanos o barandal y acordonamiento. Y de esto los órganos electorales sabrán porque tenemos que acudir a la Secretaría de Educación que corresponde a nuestra entidad para poder hacer este impulso, porque al final si son oficinas, si son escuelas, tendrían que ser accesibles. Y aquí permítame hacer otro acotamiento. Hace unos días tomaba un curso una servidora del CONAPRED de personas con discapacidad y me encontré con una palabra que se llama discapacitación. Yo no la había escuchado, no sé si alguien más ya la haya escuchado, pero entonces te pone a reflexionar, y les voy a pasar un dato que aparecía en este curso, es que el 2.99% de las personas entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir. El analfabetismo alcanza el 20.8% entre las personas con alguna discapacidad. ¿Y a qué traigo a colación a esto? Hablando de la Secretaría de Educación, que al final tenemos que hacer políticas públicas estructurales. Nosotros podemos facilitar el acceso a las personas, pero de nada nos va a servir si estas personas no saben leer y escribir y en realidad pueden hacer un voto debidamente informado. La que sigue, por favor. Bueno, en Tabasco tuvimos acciones afirmativas, sí las emitimos, y aquí tengo al Consejo que en su momento aprobó estas acciones afirmativas, que fue una obligación postular dentro de los primeros 7 lugares de las listas de diputados de RP a una fórmula de personas con discapacidad y en mayoría relativa, sí o sí, tenían que postular a una fórmula. Bueno, nos impugnaron y entonces el tribunal nos modificó nuestra acción afirmativa para dejarla optativa en el caso de diputaciones por RP y confirmó que la diputación por MR fuera obligatoria. Y actualmente tenemos una diputada que entró justamente por esto. Déjenme decirles que son temas que a veces resultan complicados de tratar con los partidos políticos porque no entienden al final que no se trata de quitarles los espacios, sino del hecho de que abonar a la pluralidad de toda la ciudadanía que pudiera integrar estos órganos de decisión. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de las acciones del INE existe en los que hemos acudido una hoja en la que se reporta cuáles son las personas con discapacidad que acuden a las casillas y si los acompañaron y si entraron por su cuenta, requerían algún tipo de apoyo, los apoyó algún funcionario. Estos documentos sirven porque al final nos dan cifras. Yo sé que a lo mejor las cifras pueden parecer ajenas y duras, pero nos dan los datos duros para poder aterrizar lo que tendríamos que llegar a hacer. Por ejemplo, en Tabasco, del 2023-2024, de las 3.111 casillas, solamente recuperaron 869 formatos de los que contenían alguna información. Esto representa el 28%, es decir, ni siquiera sabemos si en la totalidad de las casillas sí acudió alguna persona con discapacidad a votar y si acudió, si se le dio la atención correspondiente. O sea, podremos tener políticas que digan, sí, acudan todos a votar, pero si no estamos haciendo lo suficiente para que puedan ejercer plenamente su derecho, ahí tenemos que poner atención. Y entonces, de estas personas que votaron, en caso de Tabasco, votaron
2.511, que del cúmulo que yo les comentaba en un inicio representa el 1.95%. Y de los electores en Tabasco, es decir, no de la lista nominal, sino de los que efectivamente acudieron a votar, representa el 0.23%. Esto es del 23-24. De esta elección judicial están más o menos concentrándose las cifras y no llegamos ni a los 600 formatos recuperados. Aparte de los 600 recuperados, tentativamente solo 18 contienen información. Es decir, tenemos muy poca información de lo que realmente está pasando en Tabasco. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para concluir, antes de que me saquen 2 tarjetas más, ¿qué tenemos que hacer? De entrada, actualizar los términos utilizados para referirnos a las personas con discapacidad y a los neurodivergentes. Necesitamos ampliar tanto la legislación como todos los mecanismos que al interior tengamos las instituciones para empezar a tratar el tema como tendría que ser. La segunda, como bien comentaba aquí el magistrado, realizar ajustes razonables en la información y en las instalaciones existentes para que sean accesibles para una persona con discapacidad. Nos pasó en Tabasco que empezamos a platicar, bueno, ¿y los inmuebles que contratamos para oficinas distritales son accesibles realmente en caso de que tengamos a una persona así? Y nos damos cuenta que en la mayoría de las entidades, por lo menos en Tabasco, no son accesibles, por lo que sí tenemos por ahí una gran labor que hacer. Y la tercera es la adopción de mecanismos de comunicación aumentativa alternativa y el uso de personas intérpretes de lengua de señas, que eso es algo que venimos haciendo, pero creo que tendríamos que implementar en todas las actividades relativas al proceso electoral y de educación cívica que nos concierne. Por lo pronto, insisto, estamos aquí quienes podemos hacer y tomar alguna acción para poder ir avanzando en estos temas que cada vez resultan un poco más complicados. Muchísimas gracias. Ya, no me sacaron. Te lo regalo. Muchísimas gracias, perdón, ese trabajo está muy difícil. Puede ser. La consejera Elizabeth nos habla de las acciones y políticas públicas con cifras de lo que se ha hecho y lo que hace falta por hacer. Por eso es importante, nos dice, tomar en cuenta la interseccionalidad, y el reto que rescato es que hay que hacer políticas públicas con respecto al voto informado, con medidas de accesibilidad para facilitar el acceso, sobre todo a las personas con discapacidad. Entonces nos va quedando muy claro que hay mucho trabajo por hacer en este tema, y en ese sentido le voy a ceder el uso de la voz a Edgar Cruz Luja, que es un activista de los derechos de las personas con discapacidad. Sea usted bienvenido y pues estamos atentos a lo que nos va a abonar en este sentido, en este tema. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco, por supuesto, la invitación a la magistrada presidenta de Sala Jalapa, la magistrada Roselia Bustillos, por permitirme estar aquí. Agradezco y saludo a la magistrada, magistrado, consejera que hoy me acompañan en esta mesa. Saludo a todas y todos. Ya hemos tenido con algunos la oportunidad de poder charlar, incluso ya nos conocemos ahí de algunos litigios, ¿no? Le voy a pedir, por favor, a la moderadora que si me saca la tarjeta roja, pues no la voy a ver. Entonces, primero, si me voy pasando, por favor, me tiene que avisar, ¿no? Exactamente, no se preocupe, yo estaré atenta a su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, lo primero que les quiero compartir es que estuve pensando de qué hablar hoy, ¿no? Ya he tenido la oportunidad de dirigirme a ustedes en distintos espacios y siempre trato de traer algo nuevo. Pero creo que hoy es la oportunidad para poderles hablar sobre la perspectiva de discapacidad. Muchos he escuchado de aquí, del medio electoral, de la familia electoral, que ya empiezan a dirigirse con términos correctos hacia las personas con discapacidad, cuando hace 2 años, 3 años, no era así. Hace 3 años todavía escuchábamos discapacitados, todavía escuchábamos capacidades diferentes, todavía escuchábamos términos incorrectos. Me parece que esto va avanzando, hay que reconocerlo y se les felicita, se les agradece como parte del sector de personas con discapacidad. Pero también creo que vamos teniendo mucha teoría y poca práctica.
Me quedo con que ya conocen un poco el modelo de la discapacidad, me quedo con que los tribunales, los OPLES, las fiscalías ya están conociendo sobre el modelo de la discapacidad, el modelo de derechos humanos, el modelo social. Está bien. Pero a la hora de llevarlo a la práctica, estamos teniendo problemas. Y quiero preguntarles a ustedes y respóndanse ustedes mismos. ¿Cuántos OPLES suben su contenido con texto alternativo en X, Facebook, Instagram, TikTok? Suben convocatorias, suben información y no está adaptada para las personas con discapacidad. Y ¿saben? Eso no cuesta un peso. Solo es prepararse y tener la voluntad de hacerlo. Les quiero platicar que en Oaxaca ya hicimos el curso al OPLE, ¿no?, para que suban contenidos accesibles. Y lo hicieron 3 semanas y dejaron de hacerlo, ¿no? Eso es, ¿por qué? Porque aunque tengamos la teoría, a la hora de la práctica nos está costando trabajo. Luego, emitimos convocatorias que no son accesibles. Subimos 4 fotos al Facebook que dice, si quieres ser parte del consejo, síguelos y aquí están los requisitos, ¿no? Y son 4 fotos en el Facebook. ¿Cómo creen que nos lea a nosotros las fotos a los ciegos? Pues foto. Y no nos enteramos, tenemos que usar otra aplicación o tenemos que acudir a otra persona para que nos lea. ¿Y saben qué significa eso? Que no tenemos autonomía, que están mermando nuestra autonomía como personas. Cuando la aplicación, cuando el sistema ya lo tiene, ¿no? ¿Qué más? Les pregunto, ¿cuántos consejeros en algún OPLE tienen discapacidad? ¿Cuántos consejeros ciegos hay en el OPLE de Tabasco? ¿Cuántos consejeros en silla de ruedas hay en el OPLE de Tabasco? ¿Cuántos consejeros con alguna neurodivergencia hay en el OPLE de Tabasco? ¿Cuántos consejeros con discapacidad, parálisis cerebral hay en el OPLE de Tabasco? ¿Cuántos hay en el OPLE de Chiapas? ¿Cuántos consejeros? ¿Cuántos consejeros con discapacidad hay en el OPLE de Oaxaca? ¿Cuántos consejeros hay en el Tribunal Electoral de Oaxaca? ¿Cuántos magistrados con discapacidad? ¿Cuántos consejeros hay en el OPLE de Yucatán? ¿Cuántos magistrados con discapacidad hay en Sala Jalapa? ¿Cuántos? Vamos para abajo y respóndanse ustedes. ¿Cuántos directores con discapacidad hay en el OPLE de Oaxaca? ¿Cuántos directores con discapacidad hay en el OPLE de Tabasco? ¿Cuántos directores con discapacidad hay en el OPLE de Chiapas? ¿Cuántos en el de Quintana Roo? Respóndanse ustedes. ¿Cuántos directores hay en Sala Superior con discapacidad? El director de la escuela, el director de equidad y género, la directora de equidad y género, la directora de lo que ustedes me digan. ¿Cuántos tienen discapacidad? ¿Cuántos fiscales hay con discapacidad? ¿Cuántos directores hay en las fiscalías con discapacidad? Y ustedes, obteniendo estas respuestas, y apuesto que si me voy más para abajo, va a ser la excepción, ¿no? Algún jefe de departamento, algún jefe de unidad, y les apuesto que hay pocos. ¿Saben qué significa eso? Que a la hora de la práctica, las personas con discapacidad todavía no estamos siendo parte de la justicia electoral, ni estamos siendo parte de la familia electoral. Y eso, señoras y señores, es un gran reto, es un pendiente que ustedes también tienen. Ustedes, los que están aquí, presidente Batis, presidente Vargas, presidente de, por cierto, mi maestra fue de la universidad, la magistrada presidenta del TEO, ¿no? Fue maestra de universidad, presidentes de otros tribunales, de otras entidades federativas, presidenta de la Sala Jalapa. Tenemos ese pendiente, tienen ese pendiente, que las personas con discapacidad seamos parte de la justicia electoral, porque ya tenemos la teoría
y está bien, y estamos emitiendo lineamientos, y estamos emitiendo sentencias, y estamos emitiendo acciones como las que nos documentaba ya el consejero del INE. Estamos haciendo esto, pero desde la perspectiva ¿de quién? Desde la perspectiva de ustedes, que no tienen discapacidad. Y quienes debemos opinar sobre las cosas que debemos hacer realmente como acción, como servicio, no estamos dentro. Fíjense, las mujeres ya lograron, ya tienen una victoria, aún con pendientes, pero tienen una gran victoria. Tenemos hoy magistradas presidentas, tenemos consejeras, tenemos hoy fiscales especializadas que son mujeres. Tenemos hoy compañeras indígenas en los consejos generales, en los consejos distritales, en las vocalías. Tenemos magistradas, presidentas indígenas. Los indígenas, el grupo de las personas indígenas ya van de gane, ¿no? Tenemos compañeras de la comunidad LGBTQI+, que ya son magistrados, ¿no? Tenemos al magistrade, a Baena, ¿no? que fue un caso emblemático, y más magistrados y más consejeros que yo conozco, presidentes incluso de OPLES, que son parte de la comunidad, secretarios ejecutivos. Bien, pero regresamos a lo que les pregunté. ¿Cuántas personas con discapacidad estamos siendo parte de la impartición? Y creo que es un gran pendiente que tenemos hoy, y espero que en un año que se haga el próximo encuentro o cuando se haga, puedan ustedes mismos darme otra respuesta. Porque están ustedes son tomadores de decisiones, ustedes contratan personal y seguro que no han pensado en este tema de las personas con discapacidad. ¿Okay? Luego, otro punto del que quiero tocar, que tiene que ver justo con eso, es que por eso las sentencias no salen como no salen. Quiero hablarles de una sentencia de un asunto que tramitamos el año pasado, en donde aquí en Oaxaca se emitió una convocatoria para que la directora de Equidad y Género del OPLE fuera una mujer indígena. Y entonces nosotros impugnamos esa convocatoria. Y van a decir, oye, qué malo, ¿no? No, no es por eso. Porque lo que nosotros queríamos era que no solo la convocatoria fuera para mujeres indígenas, sino que fuera para todas las mujeres que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Pero no sé si yo no me supe explicar en mi demanda o qué pasó, pero el Tribunal de Oaxaca lo que dijo es que sea para todas las mujeres. Y entonces las mujeres indígenas, que incluso algunas se encuentran aquí, dijeron así como, ¡ay, cómo es posible! ¿No? Porque no me entendieron, no entendieron lo que nosotros queríamos, ¿no? Perdóneme, Edgar, le quedan 2 minutos. Muchas gracias. Y entonces, lo que sucedió es que al final se abrió una convocatoria para todas las mujeres, ni se protegió a las mujeres indígenas, ni se protegió a las mujeres con discapacidad, ni se protegió a nadie. ¿Por qué? Porque el mismo tribunal no tuvo la perspectiva de discapacidad. Y Sala Jalapa tampoco, porque nos los confirmó y se fue a Sala Superior y lo volvió a reconfirmar, ¿no? Entonces, eso pasa porque justo no hay la perspectiva de discapacidad. Y no estamos entendiendo. No se trata de empatía, señores. Escuché muchas veces la palabra empatía. No se trata de empatía. No se trata de concesiones. No se trata de, pobrecito. Se trata de garantizar derechos de las personas con discapacidad. Y les digo una cosa, aparte de la democracia, más bien yo diría en este momento, por el momento en el que vivimos y por el tipo de evento que es, si en la impartición de justicia electoral y si en la justicia electoral y en el derecho electoral no están las personas con discapacidad, no estamos todos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Edgar Cruz Luján, activista, quien nos plantea una visión
de la perspectiva de las personas con discapacidad y reconoce el avance significativo con respecto a referirnos a los términos correctos, pero con respecto al modelo social de los derechos humanos de las personas con discapacidad no hay un avance significativo y el reto principal que él nos está planteando en este momento es llevar a la práctica dicho modelo y comunicar a las personas con discapacidad correctamente y sobre todo que dichas personas sean parte de la toma de decisiones con respecto a sus derechos político-electorales. Entonces nos está quedando muy claro que es un reto significativo el que tenemos como autoridades electorales de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Muchísimas gracias y con gusto le cedo el micrófono a una gran amiga, aliada de estos temas, a la consejera Elena Margarita Jiménez Martínez, consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Bienvenida a Oaxaca. Muchas gracias, moderadora. Espero poder apegarme al tiempo y siguiendo los consejos de quienes me antecedían en la palabra, siendo la última, pues trataré también de hablar fuerte, claro, y en el tiempo apropiado, pues para optimizar los tiempos. Saludo respetuosamente a las magistraturas de la Sala Superior, a las integrantes de la Sala Regional Jalapa, al consejero nacional del Instituto Electoral y a todas las personas que nos acompañan en este hermoso recinto y a quienes también nos acompañan a través de las plataformas digitales y agradecer la invitación a esta mesa número 1 que corresponde a los derechos políticos de las personas con discapacidad y el ejercicio de su ciudadanía. En ese sentido, yo quisiera abordar este tema en dos vertientes, una que va a estar dirigida pues básicamente a qué son estos derechos políticos, exclusivamente pues orientados a este sector tan importante de la población y en un segundo momento justamente a cómo ponderar este ejercicio de la ciudadanía. En ese sentido, pues me permitiría iniciando con una base conceptual de qué son los derechos políticos y estos pues son reconocidos también como parte de los derechos humanos que desde una perspectiva un poco más metodológica o para poder ubicarlos en una temporalidad, podemos decir que corresponden a estos que integran la primera generación y que se caracterizan por ser considerados como un grupo de atributos de las personas que hacen efectiva su participación como ciudadano de un determinado estado. Pertenecer a esta primera generación de derechos humanos los lleva a ser libertades exigibles a la autoridad, de respeto, garantía y abstención, lo cual nos lleva a retomar a un fundamento jurídico prioritario que es el artículo 1 constitucional para que como autoridades electorales, ya sea administrativas o jurisdiccionales en el ámbito que nos corresponda, hagamos lo propio para hacer efectiva esta disposición y como lo señalaba también Edgar, quien me antecedió en la palabra, garantizar de forma efectiva los derechos. En ese sentido, estos derechos, al ser considerados como derechos humanos, se encuentran reconocidos en nuestra Constitución y reforzados por diversos tratados y convenciones del ámbito internacional. Para ampliar los conceptos jurídicos que ya tenemos tanto en nuestra Constitución como en los distintos ordenamientos internacionales, creo que vale la pena también traer a la mesa un concepto de Ferrajoli que nos dice que los derechos políticos forman parte de la clase de derechos poderes o derechos de autonomía, que facultan a las personas a interactuar en la esfera pública. Se trata, pues, de derechos cuyo ejercicio consisten en decisiones, es decir, en actos jurídicos que producen efectos por la acción de sus titulares y que presuponen la capacidad de obrar en el ámbito político. Por ello, tan importante que reconozcamos esta autonomía y generar las garantías o las medidas que puedan ser utilizadas para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan ejercerlos en plenitud. En ese sentido, es importante precisar de qué hablamos cuando se hace referencia también a la participación en el ámbito político. Y desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos podemos concebir esta participación como toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir a sus representantes políticos, a ser electas o electos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de las funciones encomendadas a quienes van a representarnos. ¿Y cuáles son estos derechos políticos? Pues justamente también ya hacíamos referencia a alguno de ellos. Tenemos el derecho del voto o sufragio activo. Recordemos cómo este derecho tan importante ha ido evolucionando. Anteriormente las mujeres no teníamos el reconocimiento de ciudadanas y por ello pues tampoco podíamos tener este derecho y cómo ha ido progresando y adquiriendo un carácter universal. Otro derecho político, el derecho a ser elegible a cargos de elección popular o de sufragio pasivo, el derecho a participar
en el gobierno y ejercer funciones públicas. También el derecho de petición o rendición de cuentas, el derecho de reunión o asociación con fines políticos y derecho a la libre expresión de ideas. Estos pues serían algunos de los derechos políticos. Ahora bien, de acuerdo también con el Sistema Interamericano de Protección de la Convención Interamericana, los estados tienen la posibilidad de reglamentar justamente estas prerrogativas exclusivamente por ciertas razones. ¿Cuáles son estas razones y que no podrían considerarse como un tema de exclusión? Aquellas que vayan orientadas a reconocer la ciudadanía desde una perspectiva de edad, de nacionalidad, de residencia, de idioma, de instrucción, capacidad civil o mental y o por condena de juez competente en proceso legal. En cuanto a la capacidad civil o mental, justamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha evolucionado sus estándares sobre ambas capacidades, alineándose con los principios internacionales y que prohíben justamente la privación de la capacidad jurídica basándose únicamente en una discapacidad mental. Esto nos llega a destacar el objetivo primordial de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que justamente tiene como propósito promover el goce pleno y condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y en ese sentido promover el respeto de su dignidad inherente. Y para ello, esta convención señala que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con las demás personas. Dentro de estos principios de este importante ordenamiento destacan pues la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, la accesibilidad y la igualdad, entre otros que se encuentran señalados en el artículo 3 de esta convención. Ahora bien, ¿qué acciones o las acciones que deberíamos de estar cumpliendo como autoridades electorales alineados a estos principios y así garantizar estos derechos políticos electorales? Pues para ejercer los derechos que previamente he comentado, estos principios cobran muchísima relevancia. Ya lo mencionaban también, uno de ellos y que es prioritario es justamente el principio de la accesibilidad, que busca que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, obviamente, se tienen que tomar medidas pertinentes. En el caso de nosotras como autoridades electorales, efectivamente se han logrado algunos avances y podemos destacar, por ejemplo, el uso de algunos materiales importantes para las jornadas electorales como las mamparas especiales, las plantillas brailes, justamente también lo que se ha avanzado en cuanto a las modalidades de poder emitir un sufragio como la modalidad del voto anticipado y así garantizar también este derecho universal, así como también impulsar protocolos para la inclusión de personas con discapacidad, tanto en el funcionariado de mesas de casilla, así como también los diferentes modelos que se han utilizado para tener una accesibilidad en la red. También es importante retomar pues que hay otras herramientas que son indispensables y desde las autoridades locales como las que nos encontramos presentes aquí, sabemos que tenemos algunas facultades reglamentarias y no sé si alcanzan a ver en las pantallas, hicimos un pequeño cuadro comparativo de las 100 entidades que conformamos esta tercera circunscripción, justamente de cómo garantizamos para el proceso electoral del 2024 que las personas con discapacidad pudieran tener pues espacios de participación política y que a su vez pudieran ser electas durante estos procesos, ya sea electorales ordinarios o bien extraordinarios, y como podemos ver, la mayoría fueron a través de acciones afirmativas que cada órgano local hizo y estableciendo también algunos requisitos para acreditar estas discapacidades. La mayoría coincide que necesitaban un certificado emitido por una autoridad específica, como lo era el sistema DIF, y en la última columna podemos ver que también hubieron resultados positivos para poder llegar justamente a que exista esta representación, logrando en muchos casos, como por ejemplo el de Chiapas, que en el Congreso del Estado hubiera ya unas personas con discapacidad, específicamente una fórmula de diputaciones plurinominales integrada por personas con discapacidad y que nunca había dado esa representación en este Congreso. Sin duda se ha avanzado mucho, tenemos estas disposiciones normativas y para ir concluyendo y no dejar fuera el otro aspecto tan importante que les comentaba, el ejercicio de la ciudadanía. Y creo que esto es muy importante porque debemos de verla desde una perspectiva integral y no únicamente para el ejercicio en un momento de una jornada electoral, sino ampliar
justamente las perspectivas. Y en ese sentido, como autoridades electorales locales, también tenemos una tarea muy importante, no únicamente la organización de procesos electorales, sino también la construcción integral de ciudadanía a través de ejercicios de educación cívica y, por poner un ejemplo, algunas de las actividades que nosotros también hacemos en el instituto es justamente ir vinculándonos con diferentes organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con los temas de discapacidad e impulsar desde estas actividades, principalmente deportivas o algunas que tengan que ver con la apertura del diálogo, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de derechos, y coincido y retomo que una democracia que no incluya a todas las personas, en específico del grupo prioritario que estamos hablando ahora de personas con discapacidad, es una democracia incompleta. Por lo tanto, desde esta perspectiva tendríamos que seguir generando nuevas opciones y sobre todo pues retomando algo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás para que verdaderamente seamos una democracia incluyente. Muchas gracias, moderadora. Muchísimas gracias, consejera. Nos ha quedado muy claro que tenemos retos muy importantes y dentro de ellos, pues, la dignidad inherente, ¿no?, de la cual nos hablaba, que se encuentra en el artículo 1 constitucional, así como en la legislación internacional, ¿no?, y darle el cauce debido. Y sobre todo, la accesibilidad para vivir de forma independiente, ¿no?, que las personas con discapacidad realmente ejerzan sus derechos y que haya representación de ellos en los órganos de tomas de decisiones y que son tan importantes para que ellos puedan tener una vida plena igualmente que nosotros. Entonces, yo puedo finalizar esta mesa tan importante rescatando propuestas de mejora como el hecho de que la persona activista nos dice que hay que referirnos en los términos correctos, eso es muy importante, los ajustes razonables en las casillas electorales y adoptar mecanismos de comunicación. Hay que ajustar las formas de votar también, la necesidad de que los OPLES identifiquen e implementen medidas de accesibilidad, reconocer la diversidad funcional. Las personas con discapacidad también tienen que estar dentro del sistema de tomas de decisiones, como lo estamos diciendo, y su importancia de actualizar conceptos, términos y sobre todo dejar atrás el llamado estado de interdicción y adoptar un enfoque de derechos humanos, como ya lo planteaba el activista con el modelo social, y que realmente sea algo efectivo, ¿no?, que todas las personas ejerzamos nuestros derechos en plena libertad, todos los derechos político-electorales para todas las personas. Y desde aquí mi compromiso en Oaxaca para seguir trabajando en esa perspectiva. Muchísimas gracias al magistrado Batis y a la magistrada Valle Aguilasocho por acompañarnos el día de hoy, y esta mesa pues ha resultado muy productiva. Espero haberlo hecho mejor para que me inviten para la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a Gloria Ángeles Cruz López, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Será ella misma quien haga entrega de los reconocimientos a quienes han participado en esta mesa número 1, los derechos políticos de las personas con discapacidad y el ejercicio de su ciudadanía. En el marco de este encuentro regional, les pedimos por favor se haga entrega de dichos reconocimientos. Primeramente, me permito entregarle el reconocimiento al consejero del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura, venía en ese orden. Bueno, al menos no se quejó, ya me dijo, estuvo muy bien, dice. Para el consejero, magistrado presidente de Sergio Áviles de Miniqui, muchísimas gracias a usted por todas sus aportaciones. A Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera de Tabasco. A la persona con discapacidad, Edgar Cruz Luján, muchísimas gracias. Su visión nos ha ampliado mucho el panorama el día de hoy. Muchas gracias. Por último, a Elena Margarita Jiménez Martínez, de Chiapas. Muchísimas gracias, y me lo doy yo sola. Agradecemos a todas las personas participantes en esa mesa número 1, los derechos políticos de las personas con discapacidad y el ejercicio de su ciudadanía. Con la toma de la fotografía oficial de este momento, concluimos los trabajos de esta mesa, hacemos una pausa
en la transmisión que se hace en directo a través de las plataformas digitales del Tribunal Electoral, en directo desde Oaxaca, y continuamos. Pausa muy breve y regresamos con la mesa número 2, los derechos políticos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y el ejercicio de su ciudadanía. Continuamos.